Palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 6, en el versículo 3. En el libro de Hechos, en el capítulo 6, en el versículo 3, dice así la palabra del Señor. Hechos 6, 3, dice así la palabra del Señor. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Amén. Leo este pasaje porque hoy le quiero dar la bienvenida a un varón de nuestra comunidad de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Un varón que ha servido en nuestra comunidad como profesor de niños, como profesor de jóvenes, como profesor en la escuela bíblica también de los adultos. Es un varón de buen testimonio, su casa, su familia, a quien le encargamos en este día para que el Señor lo use trayendo esta palabra que necesitamos escuchar. Yo quiero que escuchemos y le demos la bienvenida a nuestro hermano, escuchándolo y dándole una bendición especial para que sea el Señor usándolo en este día. Amén. Señor, te pedimos, Padre bueno, que seas tú, Padre bendito, usando, Señor, a este varón, a tu hijo, Señor, a Germán, para que sea él, Señor, trayendo esa palabra que necesitamos escuchar, Señor Jesús. Llénalo de tu sabiduría, Señor, de tu gracia, de tu bondad, Señor. Dale esas palabras, Señor, que necesitamos nosotros hoy oír, Señor. Palabras que transformen nuestras vidas, Señor. Dale claridad, dale sabiduría, Señor. Dale paz, dale tranquilidad, sabiendo que tú eres el que vas a hablar a través de él. Señor, lo bendecimos en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias. Bienvenido. Mis hermanitos, muy buenos días. Tengan una bendecida mañana. Quisiera que oráramos un momentico para recibir la palabra. Padre Santo, Señor, queremos darte las gracias, Padre amado, porque tu voluntad es perfecta, Señor. Porque por tu voluntad y por tu gracia, Señor, estamos aquí, Señor, escuchando tu palabra. Gracias, Padre amado, por darme ese privilegio hermoso, Señor, de poderte servir, de poder repartir ese pan que tú nos diste, Señor, que es tu palabra, Señor. Poderlo repartir a otras personas, Señor. De lo que tú me das, yo doy, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo. Te pedimos que este mensaje, Señor, sean tus palabras, Señor. Que seas tú, Padre Santo, redarguyendo nuestros corazones, Señor. Para que esa palabra se quede, Señor. Que la podamos poner por obra sobre todo, Señor. Te damos las gracias, Señor, que al final de todo podamos reconocerte como nuestro único Dios y Salvador, Señor. Te damos las gracias y oramos siempre en tu santo, Señor, y precioso nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanitos, quisiera que este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón a hablarles a ustedes, como dije ahora, cuando el pastor me pidió que predicara la palabra de Dios este fin de semana, muchas cosas vinieron a mi cabeza y quise en algún momento, siempre hay un rechazo porque la carne y el espíritu siempre van a ir en contra, siempre se van a oponer el uno con el otro. Pero el Señor pone también en mí la palabra cuando dice que el espíritu siempre está presto, pero la carne es débil. Entonces, mi invitación también a ustedes es que dejemos siempre y fortalezcamos siempre el espíritu para que podamos seguir las cosas del Señor, porque de lo contrario no vamos a poder, porque mi reacción fue negativa en el primer momento, ¿cierto? Entonces, esa es una de las cosas que primeramente quería comentarles. Lo otro es que el Señor pone en mi corazón que fortalezcamos un poquito aquello que es importante para nuestra vida. ¿Qué será lo más importante para nosotros? ¿Cuál será el propósito de Dios para nosotros? Ya hace poco habíamos hablado y habíamos tenido un estudio acerca de un tema muy importante que para nosotros, creería yo que es lo más importante que tenemos nosotros en qué pensar, que es la salvación. De pronto ese tema, bueno, otra vez la salvación,
Pero nosotros tenemos que recapacitar en eso, porque como le preguntaron los apóstoles al Señor Jesús, Señor Jesús, mira estos edificios, y el Señor le dijo, no quedará piedra sobre piedra. Nada de lo que ustedes vean aquí, nada de lo que sea terrenal, nada de lo que sea físico, absolutamente nada va a quedar. La palabra de Dios dice en Apocalipsis, cielo nuevo y tierra nueva. Lo demás, el primero el primer cielo y la primera tierra ya pasaron. Entonces, pensemos un poquito en eso de la salvación. Gloria a Dios que en esta iglesia nosotros, el Señor ha puesto, en este pequeño remanente aquí en medio del desierto, el Señor ha puesto pensar, cavilar acerca de eso que es tan importante para nosotros, acerca de la salvación. Porque si ustedes se dan cuenta, las personas que han venido aquí a la iglesia, nos hemos podido dar cuenta que lo único que nos preocupa a nosotros aquí, a los pastores como tal, es la salvación. Porque es en lo único que nosotros debemos de pensar siempre, en la salvación. Debemos siempre, el Señor dice, llegar a la meta. ¿A cuál meta? ¿A qué se refiere el Señor con que la meta? ¿Cuál es la carrera que nosotros debemos correr para poder llegar a la meta? ¿Cuál es ese galardón que nosotros vamos a recibir? La vida eterna, exacto. Entonces, vayamos a la palabra, digamos que dice Eclesiastés 3:11. ¿Ya lo tenemos todos? ¿Ya lo tenemos todos? Bueno, amén. Dice la palabra de Dios, Eclesiastés 3:11. Sí, señora. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Y ha puesto qué? Eternidad en el corazón de ellos. Dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. Dice, desde el principio hasta el fin. Por eso el Señor dice, el que comenzó la obra la va a terminar. Porque Él comenzó la obra en cada uno de nosotros. Gloria a Dios que estamos aquí sentados recibiendo la palabra, que estamos alimentándonos de eso, porque esa obra que Él comenzó en nosotros, Él la va a terminar hasta el final. Por eso Él también dice aquí que el hombre, mire, nosotros en algún tiempo, yo sé que eso fue en algún tiempo, y hay mucha gente que aún está en esas, viviendo la vida, pasándola, sin ningún inconveniente, sin ningún problema, no piensan más allá. Dice la palabra de Dios que aquel hombre no alcanza ni siquiera a entender la obra que ha hecho Dios, ni siquiera nosotros. Por eso es tan importante para nosotros meditar en la salvación, meditar en qué va a pasar más allá de la muerte, porque como dice la palabra de Dios también, más adelante en Eclesiastés 3:17 dice, el justo y el impío juzgará a Dios. Quiere decir que absolutamente toda la creación de Dios va a ir a juicio. Todos vamos a ir a juicio. No se va a salvar ninguno. Todos vamos a tener un juicio. Pero la palabra de Dios también dice, unos para condenación y otros para vida eterna. Sí, Señor. Entonces, cuando el Señor se toma la molestia de crear esa obra, ¿cierto? De hacer esa obra hermosa que el Señor hizo, porque Él dice que todo lo hizo hermoso. ¿Por qué se tomaría la molestia Él incluso de venir, de tomar forma, venir a la tierra y morir por nosotros? ¿Por qué se tomaría Él esa molestia? Porque Él sabe que hay algo importante para nosotros, algo que va a ser terrible para nosotros. Ahora, ¿de qué nos está salvando el Señor? ¿De qué nos va a salvar el Señor? Miremos algunas cositas en la palabra de Dios con respecto a eso. Miremos 2 Timoteo 1:10.
¿Todos lo tenemos ya? Mauricito, ¿me quiere por favor colaborar con ese versículo? Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Mire qué importante aquí el Señor, y quiero que subrayemos ahí y resaltemos una palabra que es muy importante aquí en este versículo, que es la muerte. Dice, quitó la muerte. Entonces podemos ver que el Señor en primera instancia nos está librando de una muerte, ¿cierto? Ahora, ¿será una muerte física? Porque está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Entonces, ¿de cuál muerte es la que está refiriendo aquí el Señor? Es una muerte espiritual, exacto. Ahora, hay otra cosita que quiero que notemos aquí. Y es que dice que sacó a luz la vida y la inmortalidad ¿por el qué? Por el Evangelio. Mi hermano, le digo una cosa. La salvación no viene aquí simplemente por escuchar cualquier cosa, por prédicas de superación personal, como tienen por costumbre algunas iglesias. No, la salvación viene por escuchar el Evangelio de Dios. Esto que está aquí, mire, la palabra de Dios. Recuerde que el Señor Jesús, en algún tiempo, Él vino y Él mismo predicaba. Él mismo nos anunciaba el Evangelio. Él mismo nos anunciaba la palabra. Pero después de que Él se fue, ¿cierto? Dice que Él ascendió. Él nos dejó a nosotros algo, que fue su palabra. Él, el Señor Jesús, está aquí. Este es el Señor Jesús. Aquí, por medio de esta palabra, es que Él nos habla. Por eso la palabra de Dios dice que sacó a la luz y la inmortalidad por el Evangelio, por la palabra. Por escuchar esta palabra es que nosotros vamos a escuchar de la salvación. Vamos a ir allá a vida eterna. ¿Cierto? Entonces, sigamos acá. Hebreos 9:27. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces eso era lo que les hablaba ahorita acerca de la misma referencia que tenemos con Eclesiastés, que la palabra en Eclesiastés dice que en Eclesiastés 3:17 dice, al justo y al impío juzgará Dios. Entonces está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Ahora, les hago una pregunta. Cuando nosotros vayamos a juicio, ¿qué va a pasar con nosotros? Los que hemos creído en el Señor Jesús, ¿vamos a ser condenados? ¿No? ¿Cierto que no? Leamos qué dice Romanos 8:1. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:1, dice, ninguna condenación hay para los que ¿qué? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Mi hermano, vamos a ser librados de la muerte, del juicio, de todas estas cosas, por el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios también en Mateo 25:46. ¿Recuerdan ustedes la mujer adúltera? Cuando la mujer adúltera iba a ser apedreada, dice la palabra de Dios que el Señor se volteó y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y el Señor le dijo, la muchacha le dijo, no veo a ninguno. Le dijo, ni yo te condeno. No hubo condenación para ella. El mismo Señor Jesús le estaba diciendo, no hay condenación para usted, ni yo te condeno. Pero además le hizo una sugerencia, o una orden, perdón, una orden. Vete y no ¿qué? Vete y no peques más. Es una orden del Señor. Vete y no peques más. Leamos qué dice Mateo 25:46.
Amén. Eso es lo que venimos hablando, que va a haber un juicio de condenación, pero para los que creen en el Señor Jesús no va a haber castigo, no va a haber juicio, no va a haber condenación. Dice la palabra de Dios que estos irán al castigo. Ahora, ¿cuáles serán los que van a ir al castigo? Los impíos, todos aquellos que no creyeron en el nombre del Señor Jesús. Porque no hace falta solamente decir, yo creo en el Señor es mi Dios, Jesús, Jesús. Pero Jesús es Dios para usted. Porque eso es lo que hay que reconocer. No simplemente hace falta decir, porque no todo el que dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. No. Por reconocer que Jesús es Dios, el Dios verdadero, el único. Por eso es que nosotros vamos a librarnos del castigo eterno. Y vamos a ser justificados. Y eso es algo que, esa justificación quiero explicar un poquito más adelante. Porque dice, los justos a vida eterna. Entonces, ya podemos, leamos el último, leamos Apocalipsis 20:15. Amén, ¿tenemos todos? Bueno, dice la palabra de Dios, Apocalipsis 20:15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Entonces, podemos ya ir teniendo una idea de qué es lo que el Señor nos está librando, de qué el Señor se tomó la molestia de venir y darnos la salvación. Podemos ver que nos está librando de una muerte espiritual, ¿verdad? Nos está librando de un castigo eterno, de una condenación, de ser echados al lago de fuego. Mire todo lo que nos está librando el Señor. Por ahí hay un versículo también donde iban el Señor iba caminando y vinieron un señor que tenía unos demonios y le dijeron los demonios al Señor, te rogamos que no nos mandes al abismo. Si los mismos demonios le están diciendo al Señor, no nos mandes al abismo, ¿qué tan terrible puede ser eso? Si los mismos demonios que son de allá le están diciendo al Señor, no nos mandes al abismo, ¿qué se puede esperar entonces? Entonces, pensemos un poquito en eso, recapacitemos en nuestro corazón acerca de todas estas cosas. Cuando hablamos aquí de los justos, yo quisiera que miráramos, porque el Señor tiene un orden, ¿no? El Señor, la salvación no es una excepción. Todo tiene un orden, el Señor es un Dios de orden. Yo quiero que leamos Romanos 8. Leamos Romanos 8, 28, perdón, desde el 28, 30. ¿Ya lo tenemos? Pastor, ¿me puede colaborar con ese versículo, por favor? Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Así dice el Señor. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus llamados. A los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Entonces podemos ver aquí que el Señor tiene un orden para todo, ¿verdad? La palabra de Dios dice que a los que predestinó, hay primero una escogencia del Señor. Dice, a estos escogió, a los que aman a Dios, todo este tipo de cosas. Pero dice la palabra de Dios, a los que Él escogió. Dice en el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Hay una predestinación, luego hay un llamado, luego una justificación y luego una glorificación. Entonces, de acuerdo a esta primicia, a este principio básico que el Señor nos da respecto a la salvación, yo quisiera que
que desarrolláramos un poquito y desmenuzáramos a qué se refiere el Señor con este pasaje, ¿verdad? Yo quisiera que leyéramos Efesios 1, 3, 7. Efesios 1, 3, 7. ¿Ya lo tenemos todos? Bueno, dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, antes de comenzar la lectura, yo quisiera que aclaráramos algo, y es bien importante siempre, porque ustedes saben muy bien, muchachos, que la Reina Valera, que es una de las traducciones que más cerquita está a los textos originales, tiene algunas falencias ahí, tiene unos errores, pero yo quisiera que en particular miráramos el que está aquí, porque dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto hace ver al Señor como si fuese uno y el Dios Padre fuese otro, ¿verdad? Eso lo hemos visto ya aquí, pero es bueno recordarlo. Mire, en los escritos originales, la palabra de Dios dice: bendito sea el Dios, y ese "y" es una letra griega que no es una exclusión, no es una disyunción, es que llaman, es una inclusión, incluye. Es una letra que se llama, la letra Kai. Entonces, por lo pronto, y además de todo, no está ese D. Ese D no está ahí en el original. En el griego no existe, exacto. Entonces, por lo tanto, nosotros con toda certeza y con toda seguridad podríamos leer este pasaje: bendito sea el Dios Padre, también Padre, Dios también Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes lo pueden ver en cualquier edición de estas de la Biblia paralela, interlineal, que ahí están donde se asimilan los escritos los escritos originales, están ahí. Usted los puede descargar, los puede mirar en internet cuando quieran. Pueden mirar este pasaje que así está. Nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿dónde estamos? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto nos lleva a nosotros a pensar de que la bendición que el Señor tiene para nosotros, hay una bendición grande para nosotros, hay una bendición que es sobre todas las bendiciones. ¿Cuál será esa bendición? Esa bendición está en los lugares celestiales con Él. Eso es lo que Él habla. El Señor, mire, el Señor cuando vino aquí, Él vino de todo lo físico, Él nos daba siempre un ejemplo. Hace poco estuvimos viendo un estudio también con el pastor Luis Alberto acerca de las sombras venideras, ¿cierto, pastor? Y nos hablaba y nos instruíamos acerca de las cosas que son físicas, cómo el Señor por medio de lo físico nos va a mostrar siempre lo que va a suceder allá. Y lo que hay aquí es una sombra de lo que hay por venir, ¿cierto? Entonces, miremos acá que el Señor dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Dice la palabra en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí ya podemos ver que el Señor ya nos escogió, ¿cierto? El Señor ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y hay un propósito en esa escogencia. Hay un propósito en que el Señor haya escogido ya los suyos. Y ese propósito es para que seamos, dice, para que fuésemos en un futuro, cuando estemos en la presencia de Él, seamos ¿qué? Santos y sin mancha. Para que estemos con Él, santos y sin mancha. Ese es el propósito de Dios, que nos haya escogido de todos. Porque Él tiene la creación, Él hizo su creación, pero Él escogió los suyos. Y dice la palabra de Dios también en el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado a esos que Él escogió, Él destinó que fuésemos salvos. Hay algunas personas que no tienen muy claro el concepto de la predestinación.
Y eso tiende un poquito a confundir. Pero es algo muy sencillo. La predestinación quiere decir que los que Él escogió, los destinó a hacer algo. Los destinó para algo. Desde antes de la fundación del mundo, ya Él los predestinó. Es tan sencillo como eso. Saber que nosotros ya tenemos un propósito. No más. O sea, no hay que darle tantas vueltas a la situación de la predestinación, porque hay gente que no cree en eso. Pero la palabra de Dios es clara. Yo no puedo obviar lo que dice aquí la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que por amor, habiéndonos predestinados, porque esa predestinación tiene un propósito, que es ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí no hay mi hermano, mi hermana, aquí no hay eso de que yo por obras, como algunos doctrinas tienen suelen predicar en las iglesias, que por obras, por algunos hermanitos de por aquí, perdón, hermanos no, algunas personas de por aquí y vecinos de alrededor tienen por costumbre que pensar que por obras es que van a ser salvos, y eso es totalmente errado. La palabra de Dios dice que aquí es por su gracia y por su misericordia, por el puro afecto de su voluntad. Aquí no hay nada más sino el afecto de la voluntad del Señor. ¿Qué dice en el versículo 6? Dice, para la alabanza de su gloria. Aquí ya vemos que ya ahí estamos para la gloria de Dios. Dice, la cual nos hizo aceptos en Él. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Aquí podemos ver otra vez, el Señor nos muestra que es la gracia, la voluntad, la gracia y su misericordia. Aquí no hay nada más. Aquí no hay nada más. Nada de lo que nosotros hagamos o tengamos la capacidad de hacer nos va a llevar a nosotros a la salvación. Nada de eso. Solamente por la voluntad y por puro afecto de su voluntad y por su gracia y su misericordia. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que nos escogió, ¿cierto? Que nos predestinó. Dice, a estos también llamó, leímos en el versículo en Romanos 8. Entonces, yo quisiera que miráramos un poquito acerca de ese llamamiento. Hay un llamamiento del Señor. Hay un llamamiento a la salvación. Hay un llamamiento del Señor a ser santos. Yo creo que leamos un poquito acerca de ese llamamiento en 2 Timoteo 1:9. ¿Ya lo tenemos? Bueno, la palabra de Dios dice, 2 Timoteo 1:9, dice, quien nos salvó, ¿sí? Está hablando del Señor Jesucristo, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, dice, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, podemos ver que ese llamamiento que el Señor nos hace, no es un llamamiento cualquiera, es un llamamiento con convicción, es un llamamiento santo, es un llamamiento a seguir las cosas de Él, es un llamamiento a limpiarnos, es un llamamiento. Leamos qué más dice aquí acerca del llamamiento. Tenemos que tener la convicción de quién es el que nos llama, porque no cualquiera nos está llamando, no cualquiera nos llama a salvación, nos está llamando el Dios Todopoderoso, Jesucristo. Veamos qué dice aquí Apocalipsis 3:20. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice el Señor? Entraré a él y cenaré con él,
y Él conmigo. Entonces podemos ver que ese llamamiento que el Señor nos hace a nosotros tiene que ser un llamamiento con convicción de quién es el que nos llama. ¿Quién es el que nos está llamando? Nosotros tenemos que tener ese no solamente el convencimiento, sino el conocimiento de quién es el que nos llama. Leamos también qué dice Juan 10, 27, 28. Manchito, ¿puede leer ese versículo, por favor? Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Entonces podemos ver aquí también, ¿cierto?, que no solamente, lo que les estaba diciendo, que ese llamamiento tiene que venir con conocimiento, con la convicción de quién es el que nos llama, porque cuando ese llamamiento llegue a nosotros, nosotros vamos a saber que es el Señor Jesús, porque la palabra de Dios dice que mis ovejas oyen mi voz. O sea que nosotros vamos a entender, en algún momento de nuestra vida vamos a entender que el que nos llamó a salvación fue el Señor Jesús, porque Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay algo muy importante cuando hay ese llamamiento, porque le digo, mi hermano, ese llamamiento no hay vuelta atrás. Cuando el Señor Jesús entró en su vida y usted cenó con Él y Él cenó con usted, como dice la palabra de Dios, ya ese llamamiento ya no tiene vuelta atrás. Ya no es que yo me paro a un lado y después vuelvo y me hago aquí o allá y un día estoy en el mundo, otro día estoy adentro. No, mi hermano, ese llamamiento ya no tiene vuelta atrás. Ya usted no tiene cómo devolverse, tiene más reversa un avión, como dice el dicho. Eso ya no tiene vuelta atrás, ese llamamiento. Ya usted tiene que seguir adelante. Su meta está allá, el Señor Jesús está allá, la vida eterna está allá. Para atrás no hay nada. Atrás no hay nada. Atrás sí hay algo, Satanás. Ese es el que está detrás. Por eso la palabra de Dios también, cuando Pedro le dice, me acuerda mucho ese pasaje, porque cuando Pedro le dice, Señor, que no te suceda eso, porque ya llegaba el momento del sacrificio del Señor y el Señor dice que iba a pasar ese momento, y Pedro le dice, Señor, que no te acontezca eso, y le dice el Señor, apártate, Satanás, échate para atrás, le dice, échate para atrás. En algunas versiones le dice, atrás, Satanás, le dice, atrás. Entonces, ya podemos ver quién es el que está atrás. Por eso la meta está allá. Tenemos que seguir. No hay vuelta atrás. No podemos mirar la cabeza atrás. Entonces, yo quisiera que miráramos, Mateo 22, 14 nos dice, el Señor nos habla por medio de este pasaje y nos dice que porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Es lo que yo les estaba diciendo ahora. Ese llamado ya no tiene vuelta atrás. Ya no tiene vuelta atrás. Porque si usted miró para atrás, ya usted no es escogido del Señor. Ya no hay vuelta atrás. El Señor dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, yo quisiera que miráramos algunos ejemplos acerca de ese llamado que el Señor tiene. Mateo 4, 18, vamos a leerlo. ¿Ya lo tenemos? Mateo 4:28. Perdón, Mateo 4:18. Dice la palabra de Dios. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. La palabra de Dios nos dice que vio a dos hermanos. Dice, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Todos sabemos que Simón y llamado Pedro y Andrés, su hermano, son dos discípulos del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó aquí? Dice,
vio, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Esto nos tiene que tener a nosotros una connotación especial, porque ellos estaban ahí. Digamos, si lo traemos a un ejemplo, si lo representamos, diríamos que estas dos personas son dos personas normales que estaban por ahí, que ya han sido escogidos, porque dice la palabra, eran pescadores. Estaban por ahí, ya han sido escogidos del Señor, pero estaban ocupados en las cosas del mundo, ocupados en la vida, ocupados en lo que no debería de ser, que son las cosas espirituales y en el llamado del Señor. Por eso el Señor dice aquí, porque eran pescadores. En el versículo 19 dice, aquí es donde viene el llamado. Y les dijo, venid en pos de mí, venid en pos de mí, y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Aquí ya viene la parte espiritual. Os haré pescadores de hombres. Pero hay algo muy interesante que me llama aquí mucho la atención, y es cuando ellos dicen, cuando la palabra de Dios dice en el versículo 20, entonces ellos, dejando al instante las redes, ¿qué dice? Le siguieron. Dejando las redes, dejando todo lo que estaban haciendo. Eso tenemos que hacer nosotros. Cuando escuchamos ese llamado, corra porque es el Señor el que lo está llamando. Es que no lo está llamando cualquiera, lo está llamando el Dios Todopoderoso a que siga su camino. Estos dos señores no le dijeron, espera un momentico que es que recogemos la red aquí, espera un momentico que es que... Enseguida le siguieron, enseguida, dice la palabra de Dios, dejando al instante las redes le siguieron, ¿verdad? Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos. Hay un ejemplo de otros dos, vamos a ver. Dice, a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, su padre, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, otros dos discípulos, en la barca con Zebedeo su padre. Dice que remendaban las redes. ¿Y qué? Los llamó. ¿Qué pasó aquí? Dice, y ellos dejando al instante, vuelve y nos recalca que dejando al instante, ¿qué dice? La barca y a su padre le siguieron. Aquí es donde se cumple también esa palabra que dice aquel que dejará padre y madre y todas esas cosas, porque el Señor Jesús aquí fue lo más importante para ellos. No porque hayan dejado a padre y a madre abandonados, no, eso no dice la palabra de Dios, sino porque era más importante el Señor Jesús que él, que ellos mismos y lo que estaban haciendo. Eso tiene que ser más importante para nosotros también, porque a veces nosotros nos dejamos llevar de las cosas del mundo. A veces nosotros oramos, digámoslo por poner un ejemplo, decimos, oramos por un trabajo, oramos por sanidad, oramos por muchas cosas, pero después de que recibimos la bendición ya no nos acordamos. Ya no nos acordamos del Señor, ya se nos olvidó, ya recibimos el paquete, el delivery, ya recibimos eso, entonces ya se nos olvida seguir el camino del Señor y nos apartamos y nos dejamos envolver por las cosas del mundo. Pero dice la palabra de Dios que lo más importante es el seguir el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás vendrá, pero primero es Él. Entonces, bueno, ya. Leamos Mateo 9:9. Dice la palabra de Dios. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. ¿Y qué pasó ahí? Se levantó y le siguió. No dijo, espere un momentico, yo acabo de recoger aquí, que es que no acabo de hacer las cuentas, espéreme que ahorita voy. Enseguida se levantó y le siguió. Y le siguió. Entonces, bueno, podemos ver que el llamado del Señor es algo que no tiene reversa, algo que no tiene vuelta atrás, y por lo tanto, cuando el Señor lo llama a uno, tenemos que dejar las cosas del mundo, tenemos que dejar la que nos aparta del Señor, tenemos que dejar todas esas cosas porque tenemos un camino, ya tenemos un propósito, ya tenemos una meta a la cual seguir.
Leamos segunda de Tesalonicenses 2:14. ¿Ya lo tenemos todos? Dice 2 de Tesalonicenses 2:14. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Ya podemos ver que se cumple también la palabra cuando dice que por el evangelio es que hemos de ser llamados, por la palabra de Dios. Recuerde que el Señor cuando vino, se hizo carne, Él vino y Él llamó personalmente a todas estas personas. Pero ahora, ¿cómo nos llama el Señor a nosotros? A través de su palabra. A través de su palabra es que el Señor nos llama ahora. Porque cuando Él estaba acá en la tierra, pues Él lo hizo personalmente. Exacto. Entonces, ya podemos ver que nosotros debemos siempre apegarnos a la palabra de Dios, escudriñarla. Escudriñarla porque ahí está la verdad. Aquí está el Señor Jesús. Mire, una de las cosas que nosotros deberíamos de pedir siempre es conocimiento para conocerlo a Él, valga la redundancia. Sabiduría para conocerlo a Él. Eso es lo verdaderamente importante. Sabiduría para conocerlo a Él siempre. Lo demás vendrá por añadidura, como dice la palabra. Entonces, 1 de Tesalonicenses 4:7. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses? Dice el Señor, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Cuando la santificación viene a nosotros, cuando el Señor viene a morar con nosotros, cuando su Espíritu Santo está con nosotros, ya nosotros no tenemos que seguir revolcándonos en la inmundicia que éramos. Ya tiene que haber una santificación. La misma palabra lo dice. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Se lo digo porque en este momento quisiera que miráramos unos pasajes acerca de cuál era el estado del hombre antes de la santificación. Porque siempre hemos leído pasajes en los cuales que dice que no hay justo ni aún uno, ¿cierto? Que por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Y eso a veces nos causa un poquito de confusión. Pero la palabra no se confunde, la palabra es una palabra, es clara. Dios no es un Dios de confusión. Y quiero que de pronto comenzar a explicar un poquito porque si bien es cierto que la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno, es porque ese era el estado del hombre antes de que el Señor Jesús entrara a morar en nosotros. Ese era el estado de nosotros, muertos en vuestros delitos y pecados. Veamos qué dice la palabra. Romanos 3, 10, 18. ¿Ya lo tenemos? Bueno. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Por cuanto, y la palabra de Dios dice en Romanos 3, 23, 24, quiero que lo leamos también. Dice Romanos 3, 23, 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos. Esa es la naturaleza del hombre. Ese es nuestro estado antes de conocer al Señor Ese es
Eso es con lo que nosotros nacimos, por decir algo, ¿verdad? Pero yo quisiera que leyéramos unos pasajes porque el Señor es grande y misericordioso. El Señor tiene misericordia de nosotros por su gracia. Él nos dio su gracia y por eso somos justos, justificados en el Señor Jesús. Vamos a ver qué dice la palabra. La palabra de Dios dice en Efesios 2, 1, 3. Siendo que nosotros ya muertos en vuestros delitos y pecados, ya nosotros podríamos pensar que pues que ya no hay salvación. Porque si nosotros somos muertos en vuestros delitos y pecados y si no hay justo ni aún uno, entonces ¿qué pasó con la salvación? ¿Es una falacia? ¿Es una mentira? Lo digo como hombre. ¿Es eso? No. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios 2, 1, 3? Dice la palabra, y Él, ¿quién es Él? El Señor Jesús. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros antes? Muertos espiritualmente. Allá estábamos, como dice, en la inmundicia. Allá estábamos nosotros todos. Ese era el estado del hombre, dice, muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso la palabra de Dios también le decía, el Señor Jesús le decía a los fariseos, a los judíos les decía, porque si vosotros no creéis, en vuestros pecados moriréis. Así le dijo el Señor. Y es una verdad. O sea, ¿cómo? Si no crees que yo soy, o sea, es que es una verdad, mi hermano, que no hace falta solamente creer. ¿Creer qué? ¿Qué es lo que debemos creer nosotros? Que Él es el Dios verdadero, que Él es el Dios de nuestra salvación, que Él es el Dios todopoderoso, que no hay otro Dios, que su nombre es Jesús. Eso es lo que debemos nosotros creer. Por eso a ellos, a esos judíos y a todos aquellos que no creían, en vuestros pecados moriréis. Pero el Señor aquí tiene una promesa para nosotros. A los que Él escogió, a los que Él predestinó, a los que Él llamó, ¿qué pasó? Dice, y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. El Señor nos está haciendo una aclaración aquí que dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Cierto? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Eso éramos nosotros haciendo, dándole de comer a la carne, nunca fortaleciendo el espíritu. Eso es lo que deberíamos de hacer nosotros. Nosotros, así como alguna gente tiene por costumbre hacer ejercicio para fortalecer el cuerpo, deberíamos de ejercitarnos también en leer la palabra, que esa es la promesa de vida eterna. Eso es lo que fortalece el espíritu. Cuando el Señor dijo, si ustedes ven en algunos ejemplos de la palabra de Dios, el Señor, cada vez que resucitaba a un muerto, cada vez que levantaba, sanaba a alguien, le decía, denle de comer. Porque es lo que fortalece. Es lo que nos da fuerza a nosotros. Y si nosotros comemos para alimentar nuestro cuerpo cuando estamos débiles, ¿qué es lo que debemos nosotros comer para alimentar nuestro espíritu? La palabra de Dios. Pero a veces nos sentimos tristes, nos sentimos deprimidos, nos sentimos acongojados, nos sentimos de todas las cosas posibles, pero nos refugiamos en el mundo, en vez de venir a la palabra de Dios. En vez de venir al Señor, que es el que tiene palabra de vida. Es el único que nos levanta a nosotros el espíritu. Es el único que nos da de comer el espíritu. Es el único que nos levanta a nosotros. Así como nosotros nos ejercitamos el cuerpo, ejercitémonos también nosotros con la palabra de Dios. Y muy seguramente todas esas cosas se van. No necesitamos más, sino la palabra de Dios. Romanos 5:11.
Perdón, 5:1. Dice la palabra de Dios, Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, justificados pues por la fe, o sea, justificados por el Señor Jesucristo, él mismo lo está diciendo. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados, vuelve y nos recuerda cuál era el estado de nosotros. Dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Él nos perdonó, Él nos justificó. Tito 3:5-8. ¿Ya lo tenemos todos? Ese es Tito 3:5-8. ¿Ya lo tenemos todos? Bueno, dice la palabra de Dios. Dice, nos salvó. ¿Quién nos salvó? El Señor Jesús. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nada, mi hermano, nada de lo que nosotros hagamos nos va a llevar a la salvación. Nada. Lo único es creer en el Señor Jesús. Mire, dice, nada de lo que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su gracia y su misericordia es que nosotros alcanzamos salvación. Es que nosotros somos justificados para ir delante de la presencia de Dios. Dice el Señor, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dice, para que justificados por su gracia, vuelve y nos menciona la gracia y la misericordia de Dios, no por obras, por la gracia y la misericordia de Dios. Dice, viniésemos a ser herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de la salvación, de la vida eterna. Herederos de la vida eterna, conforme a la esperanza, la misma palabra lo dice, conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Le damos uno más, Hechos 13:39. Aquí recuerden que en este pasaje, ¿ya lo tenemos todos? Bueno. Hechos 13:39 dice la palabra de Dios, y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que ¿qué? Entonces hay una justificación por medio de ¿qué? De que en él cree. Hay una justificación por creer en él. No como los judíos y fariseos y todos aquellos que no creen en el Señor Jesús, que creen que por sus obras y por seguir la ley, como lo creían los judíos en aquel tiempo, que ellos creían que por seguir la ley de Moisés, ellos iban a ser salvos, iban a alcanzar salvación. Y eso no es así. El Señor les hace una aclaración aquí y les está diciendo, y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que en él cree. Amén. Yo quisiera que leamos aquí un ejemplo acerca de la salvación. A mí me parece muy, muy hermoso este ejemplo. En Lucas 18:35.
Lucas 18:35, ¿ya lo tenemos? Bueno, vamos a leer esta parte de las escrituras. Dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Podemos ver que el Señor nos representa a este ciego como uno de nosotros en algún tiempo, ¿cierto que sí? Porque dice que esta persona estaba ahí, junto al camino, estaba ahí en el mundo, con sus cosas, con su velo puesto, porque era un ciego. Dice, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era ello. Todos aquellos que en algún momento, pues lo digo por nosotros, que en algún momento hemos escuchado de Jesús, ¿cierto? Nos inquietamos por eso. El Señor ha puesto esa inquietud de conocer quién es Él. ¿Quién es Jesús? ¿Te hablaron de Jesús? ¿Quién es Él? Es lo primero que nosotros preguntaríamos, ¿verdad? ¿Quién es ese Jesús? Entonces, la palabra de Dios nos muestra que este ciego que estaba sentado junto al camino preguntó qué era ello. Y le dijeron, entonces aquí viene aquellos que predican la palabra de Dios, aquellos que esa palabra en nosotros está para compartir con los demás, hablar del Señor Jesús. A eso fuimos llamados nosotros, hablar de la palabra de Dios, hablar del Señor Jesús. Mire, si hay algo que caracteriza a un cristiano, es que tiene el Señor Jesús en la boca todo el tiempo, que tiene su evangelio todo el tiempo, que tiene su palabra todo el tiempo. Usted puede hablar con cualquier persona del mundo, pero esa persona nunca le va a nombrar al Señor Jesús. Diferente es cuando el Señor Jesús está en nosotros, que ha entrado a morar en nosotros. Esa verdad, ese conocimiento está en nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo hablamos del Señor Jesús. No hay otro tema. No hay otro tema de qué hablar. Entonces, aquí dice, al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era ello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando esta persona dice, aquí en la palabra nos dice, entonces dio voces diciendo, es ese sentir de nosotros de conocerlo a Él. Es ese sentir de nosotros de ver dónde está el Señor Jesús. Muéstrame en el Señor Jesús, yo quiero verlo. Y comenzar a clamar misericordia por Él. Porque la palabra de Dios dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Este señor, este ciego que estaba aquí, cuando escuchó al Señor Jesús, supo que Él era el que había de venir. Porque ellos en ese tiempo creían en un Mesías que era un hijo del rey David que iba a venir. Porque sobre la raíz de David era que iba a venir el Mesías. Por eso este señor, cuando escuchó de Jesús, inmediatamente supo a quién pedir misericordia, porque él sabía que el Señor Jesús era ese rey de David que iba pasando, pero era ciego. Llegó la palabra, llegó por el oír la palabra. Entonces, dice, y los que iban delante le reprendían para que se callase. Esto nos está diciendo a nosotros que van a venir muchas cosas que nos van a querer apartar del Señor, que nos van a hacer callar, que van a pretender callarnos. Porque dice la palabra de Dios que los que iban delante le reprendían para que callasen. ¿Cuántas cosas, cuántos obstáculos, cuántas piedras de tropiezo no van a venir en nuestra vida para que nosotros callésemos? ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, pero él clamaba mucho más. Recuerden que la palabra de Dios nos insta a correr la carrera y alcanzar el galardón. La palabra de Dios dice que aquel que persevera hasta el final será salvo. Esa es la carrera de nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que correr. Eso es lo que tiene que haber en nuestra mente con el galardón. Dice la palabra de Dios, pero él clamaba mucho más. Tenemos que ser insistentes en este camino, a no dejarnos desviar por el mundo, a no dejarnos callar. Dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Seguía clamando aún más misericordia de Dios, de nuestro Señor Jesús. Entonces Jesús, mire lo bonito aquí, dice en el versículo 40, Jesús entonces ¿qué?
escuchó. Jesús escuchó inmediatamente. Jesús escuchó esa misericordia que estaba clamando ese ciego. Él escuchó, porque dice, Jesús entonces deteniéndose, a Jesús le llamó la atención ese siervo que estaba allá clamando misericordia. Esa persona que está allá clamando por conocer al Señor Jesús, a ese es el que el Señor escucha. Dice, mandó a traerle a su presencia. Dice, Jesús deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Hubo un llamado ahí, ¿cierto? Mandó a traerle a su presencia. ¿Cuántos quisiéramos estar en la presencia de Dios? Amén, gloria a Dios, que todos quisiéramos estar en la presencia. Quisiéramos que el Señor Jesús nos mandase a traer a su presencia. La palabra de Dios dice, el mismo Señor Jesús, el mismo Dios Todopoderoso le dijo, tráiganlo aquí. Dice, traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? ¿Y qué le dijo? Señor, que reciba la vista. En otras palabras, mis hermanos, que le fuese quitado el velo. Recuerde que la palabra de Dios también dice que aquellos judíos tienen un velo puesto hasta el día de hoy, porque ellos no creen en el Señor Jesús. Pero este ciego le estaba pidiendo que fuese quitado ese velo, que pudiese ver quién era el que lo estaba llamando, ante la presencia de quién era que él estaba ahí. Dice la palabra de Dios, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Y Jesús, por su gracia, por su misericordia, por el puro afecto de su voluntad, ¿qué le dijo? Recíbela. Recíbela. ¿Qué le dijo? Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Le quitó el velo para que viera la salvación que había delante de él. Y mire lo que sigue aquí. En el versículo 43 dice, y luego vio y le seguía. No solamente hace falta conocer al Señor Jesús, hay que ¿qué? Hay que seguirle. Lo que yo les decía, ese caminar en el Señor Jesús no tiene vuelta atrás. Hay que seguir caminando. A pesar de los obstáculos, de las dificultades, de las adversidades, usted tiene que levantarse y seguir. Porque el Señor dice, le seguía. Y además seguía ¿qué? Glorificando a Dios. Mire, cuando él le fue quitado ese velo, él no conocía al Señor Jesús. Pero cuando él le fue quitado ese velo, él vio la salvación y le seguía glorificando a Dios, porque eso fue lo que él vio. A Dios, por eso él lo glorificaba, porque él estaba viendo ahí al Señor Jesús y glorificaba a Dios. Y dice, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios también. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios en Juan 20, 30, 31, dice, Juan 30, 31. Juan 20, 30, 31. Una de las cosas hermosas que el Señor nos da a conocer por medio de su palabra, dice que en este versículo, dice la palabra de Dios, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Dice, las cuales no están escritas en este libro, ¿verdad? Pero dice, pero que estas que están aquí escritas, dice, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Mire, una de las cosas que a nosotros nos diferencia de las otras religiones, porque hay muchas religiones, si ustedes se dan cuenta, hay otras religiones que también creen en Jesús, ¿verdad? Bueno, creen que Él es Dios, pero creen en el Señor Jesús. Mire, para nosotros el Señor Jesús no es el que ha de venir. Para nosotros el Señor Jesús es el que ha de volver. Porque Él ya vino. Él ya vino y nos dio la promesa de que Él iba a volver. Por eso ellos creen y aún siguen esperando el Cristo, el Mesías, que va a venir. Pero para nosotros no es el que ha de venir, para nosotros es el que ha de volver.
Dice Romanos 10, 9, 11. ¿Ya lo tenemos? Bueno, dice la palabra de Dios, Romanos 10, 9, 11, dice, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, recuerden que en el original esa palabra Señor es una palabra griega que se usó y ¿cómo es que es el nombre de esa palabra? Kurios, que significa Dios. Por eso la palabra de Dios dice que si confesares que con tu boca que Jesús es Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea, que Él mismo se levantó entre los muertos, ¿ahora qué? Dice, serás salvo. Por eso vamos a ser salvos, por creer que Jesús es Dios. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree, no será avergonzado. Es una promesa, es una profecía del Señor Jesús, que no vamos a ser avergonzados, que su nombre tiene poder. Leamos, Mauricito me lee por favor Hechos 2:21. ¿Alguien me quiere colaborar con Hechos 31? Adrianita, ¿me puede leer por favor Hechos 31? 16:31. ¿Y quién más? ¿Alguien más? Manchito, ¿me quiere leer por favor Hechos 4:12? Sí, ya voy cerrando. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hechos 2:21. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vamos a ser salvos por invocar el nombre de el Señor, pero teniendo el pleno convencimiento de que el Señor es Dios. ¿Cuál sigue? Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Serás salvo tú y tu casa. Por el tiempo no alcanzamos a explicar un poquito acerca de que serás salvo tú y tu casa. Porque no por la palabra, no porque nosotros creamos, entonces quiere decir que nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros tíos, todos vayan a ser salvos. No, esa palabra viene, es porque ellos también creyeron en la palabra de Dios. Porque ellos creyeron, es que leámoslo, saquemos 5 minuticos más y lo leemos. Hechos 16:31. Dice la palabra de Dios, Hechos 16:30, desde el 30. Voy a leer desde el 30, dice. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay una pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay una pregunta hermosa ahí y el Señor nos va a dar respuesta acerca de eso. Dice, ellos dijeron, ¿qué dijeron? Cree en el Señor para ser salvo. Para ser salvo, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a ¿quiénes? A todos los que estaban en su casa. Por lo tanto, podemos ver que todos, absolutamente los que estaban ahí, recibieron la palabra de Dios. ¿Verdad? No porque es que solamente Pablo y Silas le hablaron solamente al papá, ese es el carcelero, porque este representa aquí el carcelero, la lectura. ¿Creyeron los de su casa? No. Es porque todos escucharon la palabra de Dios.
Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Pero no solamente falta escucharla. Dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aceptaron todos al Señor Jesús. Ese bautizo quiere decir lavamiento de pecados. Todos fueron lavados de pecados. Dice la palabra de Dios, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. Dice, con toda su casa, de haber creído en quién, de haber creído a quién, a Dios. Y yo me les hago una pregunta, ¿a quién era que le predicaron ellos? Y entonces, pero aquí dice haber creído a Dios. Entonces sí fueron salvos porque ellos creyeron que Jesús era Dios, ¿verdad? Bueno, sigamos acá en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No hay otro nombre. No hay otro nombre en que podamos ser salvos sino en el Señor Jesús. Ahora yo quisiera que miráramos la parte en cuando vamos a ser glorificados, que es la última parte del versículo que leímos de Romanos. Apocalipsis 21, leamos desde el 1 hasta el 8. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dice que la primera tierra y el primer cielo ya pasaron. Eso ya pasó. Hay aquí una promesa del Señor. Dice en el versículo 2, y yo, Juan, vi la ciudad, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. En el versículo 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. He aquí la promesa de Dios para nosotros. Dice, y Dios mismo, ¿qué? Estará con ellos como ¿quién? Como su Dios. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, y ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí en estas primeras cosas, bueno, sigamos acá en el versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago todas las cosas, vuelve y repite, todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, hay una pequeña exhortación aquí a no seguir el camino. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y los idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Les voy a leer el último pasaje ya para terminar. Dice, Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios, porque el Señor mismo, Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él,
con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Amén, repitámoslo bien duro, porque esa es la promesa de Dios. Así estaremos siempre con el Señor. Amén. El Señor Jesús les bendiga. Muchas gracias por escuchar la palabra.